¿En cuál sede? En Santa Rosa. Ah, entonces el suyo es el que ya tengo, ¿verdad? Sí. Ya lo tengo. Luego, Zulma. Hola. ¿O alguien más de los que están conectados? Bueno, yo necesito tener ese dato porque necesito recopilar las notas de cada uno de ustedes para verificar si subieron la nota del ordinario o qué tal, cómo le fue, ¿verdad? Por eso que preguntaba, como les digo, les repito, solo tengo la nota, bueno, la papeleta de la sede de Santa Rosa y la de Morazán. A las demás estoy ahí pendiente que todavía no me han llegado. Por eso les preguntaba para contactar a los docentes que los evaluaron. Pero eso solo es en el caso del repetido y diferido. Sí, repetido y diferido. Ah, bueno. Ah, pues sí. Yo no. Usted no lo hizo, ¿verdad? No, yo no lo hice. Bueno, perfecto. Zulma creo que no está, o no nos escucha o no está por ahí. Osmin. Bueno, de todas maneras yo necesito que me envíen un mensaje los que están pendientes, ¿verdad? Sí, para verificar las notas. Por hoy pues vamos a iniciar quizás con la tutoría que tenemos preparada para este día. Como siempre, dándoles la bienvenida y pues esperando que todo vaya marchando a la mejor manera. Y pues la cuestión siempre será responder algunas interrogantes que ustedes tengan o hayan adquirido durante la lectura del material en estudio. No sé si de las partes que han leído ustedes han tenido, se les ha generado alguna preguntas sobre la solución de algún determinado problema. Hola. Hola. Yo por el momento no le. Bueno, entonces estamos bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a trabajar un poco de lo que se ha preparado para esta clase. Esta es la quinta tutoría, ¿verdad? Queda pendiente únicamente una tutoría, más las actividades y el examen ordinario 2. Hay que estar pendientes de las fechas. Y bueno, alguien me escribía sobre el resumen de los talleres que asistieron en la central. Yo pues a esta fecha no sé si todavía había tiempo para enviarlo, pero
Creo que mandé un mensaje la vez pasada que me parece que la semana pasada era la última para enviar el informe, pero si todavía lo recibieron, pues qué bueno. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre lo que es, bueno, y vamos a ver algunos tipos de funciones, ¿verdad? Para empezar, vamos a hablar de lo que es algunas características que pueden tener, digamos, la función, en este caso específicamente raíz cuadrada, porque también vamos a hablar de la función racional, pero me gustaría que me ayuden a mencionar algunas características posibles que tiene la función raíz cuadrada. Tiene aproximaciones enteras. Hola. Una de las características sería que tiene aproximaciones enteras. Ajá, correcto. ¿Algo más o alguien más? Y fracciones continuas. Algo así. Ajá. Vaya, una función raíz cuadrada, sabemos de que como gráfica tiene, digamos, por decirlo así, la mitad de una parábola, ¿verdad? En donde ¿cómo se llama? La línea que le llamamos, digamos, el eje X, sirve como el eje de simetría, dado que la función siempre, bueno, estará arriba o abajo del, del eje X, dependiendo del signo que le antecede. Entonces, una de las características es que el eje X siempre le sirve como eje de simetría, ¿verdad? Y además que en una función raíz cuadrada, pues, digamos, para poder localizar lo que es el dominio, pues habrá que hacer alguna serie de pasos. Sabemos de que en una función raíz cuadrada no habrá, digamos, o van a haber situaciones en las que muchos de los números reales no podrán estar en el dominio, porque sabemos de que la función raíz cuadrada, como es par, el índice es par, entonces en ese caso no obtenemos raíces cuadradas de números negativos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los elementos del dominio van a ser todos aquellos que sean positivos dentro del radicando. De lo contrario, habrá que decir o habrá que restringir que no pertenecen al dominio porque no existen los números reales, la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces solo sería el dominio de los positivos. Sería un conjunto de los positivos. Ahora, si estamos hablando, digamos, estrictamente de la función raíz cuadrada de x, por decirlo así, en ese caso, pues el dominio, si decimos de que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero,
Bueno, si hablamos de esa, entonces diríamos que son los reales del 0 al infinito. O que son los reales positivos incluyendo el 0. Pero luego dependerá si a la x se le está sumando o se le está restando digamos, un número. Pero hay otra característica con respecto digamos, al recorrido. No sé si han observado o tienen, sobre lo que leyeron, vieron algo sobre el recorrido de una función raíz cuadrada. No sé si leyeron algo sobre el material que tuviera que ver con recorrido de esa función. Bueno, el recorrido en el caso de la función raíz cuadrada siempre va a ser el conjunto que va a iniciar desde 0 al infinito, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un ejemplo, el cual nos dice, están observando el escritorio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces veamos este ejemplo para que podamos discutirlo. Dice encontrar dominio, recorrido y graficar esa función. Para empezar, hemos dicho de que para localizar el dominio debemos asegurarnos de que el radicando o la parte que está dentro de la raíz no sea 0. Para ello debemos tomar el 4 menos x y resolver la desigualdad. 4 menos x mayor o igual que 0. Vamos a escribir de esa forma. Con eso, con esta desigualdad, estoy asegurando que el resultado que obtenga no podrá ser menor que 0, porque la raíz de 0 sí existe, más no la raíz de un número negativo. En el caso de que fuera una raíz impar, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, entonces no habría problema con el dominio, ¿verdad? Pero en las funciones radicales donde el índice es par, sí siempre se va a dar esta situación. Entonces, para poder localizar el dominio, lo que voy a hacer es resolver esta inecuación, ¿verdad? Podemos trasladar el 4, o mover la menos x, ahí es opción. En este caso yo lo he hecho así. Como la x está negativa en el lado izquierdo, entonces para hacerlo para que de una vez me aparezca el resultado, yo la moví al extremo derecho. Y ya tengo, digamos, lo que es la solución de la inecuación. Eso me está diciendo, me dice que 4 mayor o igual que x, o si lo leemos de derecha a izquierda, me dice que el dominio serán todos los valores de x que sean menores o iguales que 4. Quiere decir que el número mayor que va a estar en el dominio va a ser 4. Entonces, al haber hecho esa solución o ese proceso, podemos definir cuál es el dominio. Decimos que el dominio de la función serán todos los reales que son menores que 4. O también lo podemos escribir de manera como intervalo. Pero si quieren,
No sé si en la solución ahí hay algo que preguntar. Aquí aclarar que es menores o iguales, ¿verdad? Menores o iguales. Que 4 sí puede ser. Cuando yo le asigno 4 acá, 4 menos 4 es 0 y la raíz de 0 sí existe. Entonces aquí dejas agregarle la palabra menores o iguales, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún interrogante sobre esa parte. Entonces cuando decimos que 4 es mayor o igual que 0, entonces podemos, como dice usted, restarle y queda que es 0. 4 menos 4, 0. Sí, O sea, sí. entendí. Asumiendo que le asignamos 4 a la variable x. Ajá. Ajá, entonces lo que hacemos es sustituir aquí y corroborar de que el resultado sí existe. Ajá. Bueno, pero siempre tendría que ser 4 o podemos poner otra, en la variable poner otro número. No, a esta variable lo que se dice es que 4 es el mayor número que le podemos asignar, pero del 4 a la izquierda le podemos asignar cualquier valor. Ajá. Sí, Ahora sí entendí. Bueno. sí. Vaya. Entonces el resultado o el dominio también lo podemos representar como en forma de intervalo, que diríamos que son el intervalo abierto en menos infinito y cerrado en 4, ¿verdad? Porque si decimos todos los x menores o iguales que 4, quiere decir que ahí incluye todos los negativos, ¿verdad? Porque menores o iguales que 4 tenemos el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta llegar a menos infinito. Esos son todos los valores que le van a corresponder al dominio. Entonces, para expresarlo como intervalo, eso nos va a quedar de la siguiente forma. Así. Todos, en este intervalo, todos esos valores se los podemos asignar al dominio. Aquí igual, hacerme la corrección aquí que es intervalo cerrado, no es abierto. Como yo le escribí que son menores que 4, y aquí también le puse abierto, pero es intervalo cerrado, porque el 4 sí se está tomando en cuenta. Y ahora veamos para el recorrido. El recorrido prácticamente es la trayectoria, ¿verdad? Es la forma que tiene la gráfica en el plano cartesiano, es el recorrido, por eso le llamamos recorrido. Para poder localizar el recorrido, se inicia, en este caso, cuando le asignamos el valor más grande que puede tomar x, en este caso es 4. Y ya verificamos anteriormente que al hacer raíz cuadrada de 4 menos 4, eso es 0. Quiere decir entonces que el recorrido iniciará en 0 y llegará hasta ¿dónde? Si le asigno 4, que es el número mayor que le puedo dar acá, sería 0. Entonces, 0 sería el menor valor que le va a corresponder a y. Está dado sobre el eje Y. Entonces, Sí, creo que el gráfico iría, la parábola, bueno, iría hasta el menos infinito. hasta menos infinito. Entonces podemos asegurar que el recorrido sería, ¿cuál sería el conjunto que representa el recorrido? Sería de 0 a menos infinito. De 0 a más infinito. A más infinito.
A más infinito, correcto. Porque, dado que la raíz cuadrada no está definida para números negativos, entonces nunca vamos a obtener un negativo en este cálculo, ¿verdad? La raíz cuadrada de x menos 4 o de 4 menos x nunca va a ser negativo. Entonces el recorrido está dado solo con los positivos, incluyendo el cero. Ese sería el recorrido de la función. Parece ser de que fuera el conjunto contrario al dominio, ¿verdad? Con la diferencia de que el dominio pues tenemos hasta 4 y el recorrido inicia de 0. Luego nos pide la gráfica. La gráfica voy a tratar de hacerla aquí en GeoGebra para que la veamos. La voy a dibujar en GeoGebra. Voy a compartir la gráfica. Y ahí ustedes la pueden observar. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí pueden ver que la gráfica empieza exactamente en el eje X igual 4 y desde ahí, entre más valores le voy dando a la variable X, y yo le asigno 0, 1, 2, 3, entre más valores le voy asignando, a crecer infinita, ¿verdad? Ahora, pero había otra parte que decía el problema. Entonces hemos dado solución al problema número 3. Encontrar dominio, reposar la gráfica. ¿Dudas con la solución? No, bueno, me ayudan en el siguiente. Fíjense que el ejemplo dice que utilicemos el anterior para verificar si la función es inyectiva, encontrar los lugares donde crece o decrece y encontrar la función inversa. ¿Qué debo hacer para verificar si la función que acabo de graficar es inyectiva? Tendría que ver primero si es biyectiva y sobreyectiva para así ver si es inyectiva. Vale. Gráficamente, como ya más o menos ya vimos la gráfica, cómo quedó en GeoGebra, entonces, gráficamente, esa función es inyectiva, lo que tendríamos que hacer sería, digamos, trazar líneas verticales
y verificar que esas líneas dejarle a la gráfica únicamente en una ocasión, ¿verdad? Es decir, que yo trazo una serie de verticales sobre la gráfica que acabo de mostrar. Si quieren, la voy a mostrar de nuevo. Tenemos el gráfico. Y entonces yo vengo y trazo una serie de líneas verticales donde yo quiera, ¿verdad? Así. Y verifico en cuántas ocasiones esas líneas verticales que he trazado cortan a la gráfica. Hola. Bueno, si ustedes observan, las verticales cortan a la gráfica en una única ocasión, solo en un punto. Entonces eso me ayuda a confirmar o a afirmar de que la gráfica de la raíz cuadrada de 4 menos x sí representa una función inyectiva, pero también la podemos hacer de otra forma. Podemos verificar eso también usando otra forma. ¿Cuál sería? Tomamos la función y sustituimos la x en una ocasión, le ponemos o la cambiamos por x1 y en la siguiente expresión o la de la derecha le asignamos una x2. Lo que debo verificar es que si logro demostrar que x1 es igual a x2, entonces es una función inyectiva. Esa es la otra manera, ya digamos geométricamente. Si por alguna razón me aparece que x1 es diferente de x2, entonces sería una función no inyectiva. Verifiquemos a ver qué obtenemos. Para eliminar las raíces, elevo al cuadrado a ambos lados y luego me van a quedar únicamente los radicandos. En el extremo izquierdo, 4 menos x1 y en el extremo derecho, 4 menos x2. Ahora lo que voy a hacer es que este 4 que está a la derecha, lo voy a trasladar a la izquierda para poder ir despejando lo que son las variables. Al hacer esta expresión yo tengo 4 menos 4, se me va a hacer 0, se va a anular. Entonces solo me va a quedar que menos x1 es igual a menos x2. Para cuestiones de mayor facilidad, pues cambio los signos, voy a multiplicar ambos extremos por menos 1 y llego a que x1 es igual a x2, perdón. Al tener esa igualdad, esto me afirma de que la función es inyectiva, ¿verdad? Si por alguna razón aquí hubiera aparecido un signo diferente en alguna de las dos o un coeficiente diferente, entonces en ese caso pues la función no sería inyectiva. Pero en este caso pues sí, lo vimos en la gráfica y lo vemos ahorita que precisamente sí es una función inyectiva. Consultas.
No hay consultas. Ahorita no. Bueno, ahora dice, por lo tanto, la función es inyectiva. Veamos si es decreciente. ¿Qué nos dice qué es lo que debemos verificar para que una función sea decreciente? ¿Qué es lo que debemos verificar? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan algo sobre cómo verificar si una función crece o decrece? Bueno, sería que una función es decreciente si f es una función, cuando aumenta la variable independiente en x, disminuye la variable independiente de y. Perfecto, sí. Entonces, en este caso, para verificar, se pueden tomar dos elementos, ¿verdad? Este, Tomamos dos números, ya sabemos cuál es el dominio de esa función, tomamos dos valores y luego al evaluarlo en la función, debemos obtener precisamente lo que nos acaba de decir que crece. Voy a ver si puedo compartirles algo por aquí.
Por ejemplo, ¿verdad? Si en este caso tomamos del dominio de la función 4 menos x, tomamos dos números consecutivos. En este caso yo he tomado -1 y 0, donde -1 es menor que 0, y luego lo evalúo en la función. Cuando yo evalúo en -1, obtengo como resultado 2.2, y cuando evalúo en 0, obtengo como resultado 2. Quiere decir que de los dos números que tomo, llamemos x1 a -1 y x2 a 0, siendo que x1 es menor que 0, pero al final el y es mayor cuando lo evalúo en el x1, que es el menor. Al menos en este caso la diferencia es poco, pero sí es mayor. Entonces, si nos damos cuenta, me decía que si le asigno valores a la variable, entonces si x crece, y crece. Eso para que sea una función, digamos, creciente. Pero en este caso, si nos damos, vean, cuando evaluando en el x menor, obtengo un número mayor que al evaluar en el x que es mayor. En ese caso, podemos decir entonces que la función es decreciente, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, entonces podemos decir acá que la función es decreciente, ¿verdad? Y luego procedamos a encontrar lo que es la inversa. Para encontrar la inversa, prácticamente lo que hacemos es un cambio. Eh, las x que aparecen en la función, las intercambiamos por la variable y la y la intercambiamos por la variable x, de la siguiente forma. Aquí decimos, intercambiamos x por y por x. Y luego hacemos el despeje de la variable para ver el resultado. Acá ya la tenemos sustituida. En vez de y, yo he escrito x, y en vez de x dentro de la raíz, yo he escrito una y. Luego vamos a despejar la variable y. Despejamos y. Y para poder eliminar la raíz, pues elevamos ambos miembros al cuadrado para poder cancelar la raíz cuadrada. Y con el cuadrado la cancelamos, de tal manera que nos va a quedar que x cuadrado es igual a 4 menos y, que es precisamente la parte que está dentro de la raíz. Luego, necesitamos despejar y, entonces el 4 que está, aquí en este caso está sumando en el extremo derecho, lo trasladamos al extremo izquierdo haciendo la operación contraria, que sería restar. Y tenemos que x cuadrado menos 4 es igual a menos y. Luego, como no necesito,
necesito la variable y, la necesito positiva, no negativa. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por -1 la expresión tanto a la izquierda como a la derecha. De ahí voy a obtener lo siguiente. El 4, como acá está negativo, al multiplicarlo por -1, se hace positivo, entonces por eso lo escribo al principio. Y la x al cuadrado, como está positivo, y al multiplicarlo por -1 se nos hace negativo, entonces lo he dejado como segundo término. Y por lo tanto la y a la izquierda nos queda positiva, porque teníamos -y, pero al multiplicarla por -1, pues se nos convierte en signo positivo. Ahora, quiere decir que teniendo este resultado, ya tengo la inversa de la función. Y para expresarla únicamente, vamos a cambiar la y por f inversa. Esa es f a la -1, ¿verdad? F a la -1 de x. Ahí aparece el 1 grande, pero es f a la -1 de x es igual a e. Esta entonces, estoy diciendo que esta es la función inversa de la que tenemos al inicio. No sé si hay preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, este problema es prácticamente para discutirlo, en donde ustedes aporten sus ideas de cómo poder encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, ya sea con y en x, ¿verdad? En la función raíz cuadrada. No sé, necesito que me ayuden con opiniones, cómo encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Alguna idea?
Bueno, prácticamente la manera de identificar las intersecciones gráficamente no había mucho que hacer, porque solo hay que ver la parte o el punto en donde la gráfica pasa, ¿verdad? Pero para identificarlo geométricamente, en este caso, pongámonos un ejemplo. Por ejemplo, la función y igual a la raíz cuadrada de x más 5. Quiero conocer las intersecciones primero con el eje y. Para que la gráfica corte al eje y en un punto, entonces el x, la variable x, debe tomar el valor de 0. Y luego vamos a sustituir en la función original, que sería esta. Tenemos y igual a 0 más 5. Luego, al efectuar esto, pues 0 más 5 es 5. Y nos queda de que y es igual a raíz de 5, que podemos tomar un aproximado que es 2.24. Entonces el punto de intersección con el eje y sería 0 con 2.24. Debe estar claro que para encontrar las intersecciones con el eje y, debemos asignarle a la variable x el valor de 0, ¿verdad? Y de esa forma obtenemos lo que es el intercepto con el eje y. Ahora, si la vemos de manera gráfica, pues ustedes solo observarían en qué punto pasa la gráfica, ¿verdad? Y decir, entonces el intercepto con y es el punto tal. Pero geométricamente pues lo resolvemos o lo encontramos de esta forma. Luego, para ver el intercepto, si es que lo hay con el eje X, otra vez asignamos 0, pero en este caso a la variable Y. Hacemos la sustitución como la función es y igual a la raíz cuadrada de x más 5, entonces como a y le estamos asignando 0, vamos a tener que 0 es igual a la raíz cuadrada de x más 5. Luego, para poder eliminar esa raíz cuadrada, pues debo elevar al cuadrado ambos miembros. De la siguiente forma: 0 cuadrado, luego en un paréntesis la raíz de x más 5, también la elevo al cuadrado para poder eliminar la raíz y me queda de la manera más sencilla. 0 es igual a x más 5. Luego ahí lo que debo hacer es el despeje de la variable x. Y me va a quedar de la siguiente forma. Me queda que x es igual a menos 5. Entonces el intercepto con el eje x será menos 5 con 0. Así encontramos las intersecciones de esa función. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? María, Zulma, Chemilet, Min y Ahorita no le. bueno, entonces continuemos. Y el siguiente problema, ese también es estrictamente resolverlo con la ayuda de ustedes. Que pensemos en una función al menos raíz cuadrada y identificar o tratar de discutir sobre cuál es el dominio de esa función, el recorrido, qué forma tendrá la gráfica o la trayectoria, si será inyectiva y si la función pues será que crece o decrece, y si tendrá una inversa o si intercepta los ejes coordenados. Entonces, ¿podrían darme un ejemplo sobre ello?
¿Podrían mencionar un ejemplo? Podría ser y es igual a x más 3. Y igual A x más 3. en raíz, ¿verdad? Sí, sí, raíz cuadrada de x más 3. X más 3. La función y igual raíz cuadrada de x más 3. Ahora, podemos discutir el dominio de esta función. Para localizar el dominio, pues habría que hacer un pasito, digamos, bueno, resolver una inecuación, donde tomaríamos la parte del radicando y debemos asegurarnos de que debe ser mayor o igual que 0. De esa forma, luego despejar la variable. En este caso, quedaría que es mayor o igual que menos 3. Entonces, tenemos el dominio. El dominio, entonces, en este caso, sería el conjunto de los números reales que inicia desde menos 3. Desde menos 3. Y este lo llevaríamos hasta el infinito, ¿verdad? Porque nos dice que son, ajá. Disculpe que lo interrumpa, le manda a decir Elizabeth Ramos que tuvo problemas de internet y que no puede conectarse. Bueno, perfecto. Sí. Vamos a ver si subimos el video para que pueda revisarlo después. Bueno, está bien, yo le digo. Bueno. Vaya, entonces tenemos que el dominio sería desde menos 3 hasta infinito, ¿verdad? Que nos dice que son todos los x que son mayores o iguales que menos 3. Luego analicemos el dominio, perdón, el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido? Se tomaría desde el 0 hasta el más infinito. Porque no Desde el diría 0 lo relativo. Hasta el más infinito. hasta el más infinito. Sí, ¿verdad? Porque el menor número que le va a ocurrir ahí va a ser cuando x tome el valor de menos 3. En ese caso va a ser 0. Y cada vez que le asignemos valores a la variable x, el y siempre va a ir la trayectoria hacia el más infinito. Entonces, por lo tanto, el recorrido tenemos que sería desde 0 hasta el infinito.
Corrido va a ser el intervalo de 0 a infinito. Entonces, ¿qué más tenemos por hacer? La gráfica. La gráfica sería partiendo del eje X de ese menos 3 y sería extendiendo hacia, digamos, estamos claros con esa parte. ¿Estamos claros con esa parte? Por mi parte, sí, hasta ahí, sí, estoy claro. Entonces la discusión sería sobre, bueno, la gráfica, ya dimos más o menos cómo estaría la trayectoria. Les voy a mostrar la gráfica para que veamos cómo está generada. Y la tenemos acá. Esa sería la gráfica. Y ahora la idea sería verificar si es una función inyectiva. Si se fijan, si trazamos líneas verticales sobre ella, cada una de las verticales la cortaría únicamente en un punto. Por lo tanto, es una función inyectiva. Ahora, ¿será que crece o será que decrece? Si yo tomo dos valores, en este caso digamos que tomo acá el 2 y, y lo evalúo en la función, entonces al tomar el otro valor, también voy a evaluar los dos y ¿qué voy a obtener? Pueden hacer el cálculo. Supongamos que estamos tomando el valor 2 y 3. ¿Lo tienen? Como 2 es menor que 3 y al evaluar la función en el 2 y en 3, entonces en este caso x1 es menor que x2 y cuando evaluamos f en x1 obtenemos un número menor que f evaluada en x2. Por lo tanto, podemos asegurar que esta es una función creciente o decreciente. ¿Qué dicen? Yo creo que es creciente. Es creciente porque entre mayor es el valor que se le asigna a x, el valor que obtenemos para y también es mayor. Es que crece x y crece y.
Por lo tanto, es una función creciente. ¿Tendrá inversa? ¿Tendrá inversa? Sí, ¿verdad? Lo que deberíamos hacer ahí es sustituir sustituir el X por Y y el Y por X, hacer el despeje de Y, hacer el despeje de la variable Y eso sería encontrando, digamos, la inversa. Entonces sí hay una inversa. Si quieren podemos resolverlo. Voy a compartir la pizarra para que veamos. Lo voy a trabajar acá en la parte inferior. Tenemos que Y es igual a la raíz de X más 3. Necesito verificar cuál es su inversa. Entonces en vez de Y, voy a escribir una X. Y en vez de X dentro de la raíz, voy a escribir una Y. Y más 3. Luego voy a despejar como necesito despejar Y, entonces voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Va a quedar que aquí al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de X más 3. Eso también va a quedar elevado al cuadrado para poder eliminar lo que es la raíz. Entonces, al tener esto, voy a ir aquí al otro extremo. Me va a quedar que X cuadrado es igual a X más 3, porque esta raíz la voy a cancelar con este 2 al cual la he elevado. Entonces, aquí al cuadrado va a ser igual a X más 3. No, este es Y, ¿verdad? Este es Y. Este es Y. Y luego para despejar la Y, eso lo voy a pasar el 3 que está sumando, lo voy a trasladar al extremo izquierdo a restar. Aquí al cuadrado, menos 3. Y ese es igual a Y. Entonces ya tengo la inversa. Y el siguiente paso solo sería escribir, en vez de escribir Y, escribir F a la menos 1 de X, y eso sería la función inversa. F a la menos 1 de X, y esa es igual a X cuadrado menos 3. Y entonces sí existe inversa y la hemos encontrado. Y le podemos escribir función inversa. ¿Alguna duda? Bueno, veamos entonces el siguiente problema. Este nos habla sobre una función racional. Una función racional prácticamente
es un cociente, en donde en el denominador existe al menos una variable. Que también, como es una función, digamos, donde hay una variable en el denominador, tendrá sus restricciones con respecto a su dominio. Debemos tener claro que el cociente entre cero no está definido. Por lo tanto, para nosotros poder localizar el dominio de una función de tipo racional, debemos tomar en cuenta como primer punto esa restricción, que el denominador no se anule en ningún momento, porque si se anula, pues entonces la función está indefinida. Y pues una función racional, pues, podríamos decir de que la podemos escribir de la siguiente manera. Una función racional la podemos escribir como, digamos, la voy a representar por h de x, y esta va a ser igual a un cociente que puede ser f de x entre g de x. Es decir, que estamos hablando de una función entre otra función. Claro, y aquí hay que afirmar, hay que asegurarse de que el g de x no puede ser cero. Debe ser diferente de cero. Porque si se hace cero, así esto se anula, entonces la función no tiene validez, ¿verdad? Entonces, esta es la forma que va a tener una función de tipo racional, y obviamente la restricción que el denominador sea diferente de cero. Pero para ello veamos un ejemplo sencillo. Veamos un ejemplo que dice de la siguiente forma. Discutir y encontrar el dominio, recorrido y la gráfica de esta función. Como es una función sencilla, entonces en este caso el f de x sería menos 1 y el g de x sería x. Entonces nos dice la teoría que en este caso el g de x, que es x, no puede ser 0. Entonces, para poder localizar el dominio, yo voy a decir que son estrictamente el único número que conviertas en 0 el denominador, pues es únicamente 0, porque la x no le está sumando ni restando ningún otro valor. Si lo tuviera, pues habría que hacer un despeje de variables. Pero en este caso, como es solo x, entonces directamente el único número que no puede estar en el dominio de esta función es el 0. Y vamos a ver que son todos los reales, pero quitándole el 0. Y luego el recorrido. Como como x nunca va a ser 0, entonces por lo tanto y tampoco acá nunca va a ser 0, porque debería ser 0 en el caso de que si yo le asigno 0 a x, entonces 1 entre 0 debería dar 0, pero sabemos que los resultados son indefinidos. Por lo tanto, entonces y tampoco nunca va a valer 0. Entonces sería, en este caso, coincide el conjunto del dominio con el conjunto del recorrido. Y luego, observar la gráfica. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. No, Sí, díganme. Sí, dígame. no, yo no. Bueno. Entonces, eso sería prácticamente la
sobre ese problema. Ahora, podrían haber muchos, pero en este caso, como hablamos de una función bastante, digamos, sencilla, entonces el dominio y el recorrido pues están, digamos, fácil de reconocer. Y para la gráfica, podríamos graficar o pues vamos a graficar en esta, para ver qué sucede. Y igual a 1 sobre X. Miren la gráfica, qué forma tiene. Tanto el eje X como el eje Y le sirven de asíntota, forman la asíntota de esta gráfica, porque ni Y vale 0 y ni X vale 0. Por lo tanto, la gráfica se divide en dos partes, una que va a ser con los valores positivos, tanto X como y Por otra en la... eso, por eso ahí se ve claramente, Lee, que en ningún momento pasa por cero porque ninguna es cero. Correcto, por eso es que la gráfica se divide exactamente en cero. Aquí podrán tomárseles números cercanos a cero, pero no podrá ser cero, entonces, por el hecho de que la gráfica, miren, se divide, ¿verdad? Entonces creo que pues, en esa parte creo que se ve claro, ¿verdad? Sí, Lee, ahí se ve claro. Vale. Bueno, entonces por hoy creo que era lo que tenía preparado. Solo decirles de que traten de leer el material, traten de dar solución a problemas que aparecen en el folleto o en el libro o el material que le ha puesto en la plataforma. Porque acuérdense que tenemos una tutoría más y luego ustedes tienen unas actividades para que el examen, el último, digamos, no tengan inconveniente y puedan obtener digamos, una nota favorable, ya que en el primero pues se dieron algunas fallas. Tratemos de que en el segundo no tengamos mucha falla para que ustedes pues puedan salir satisfactoriamente y no pues tener que lamentar algunas cosas, ¿verdad? La recomendación es que lean el material y, por supuesto, que digamos, la sede donde se evaluaron, por favor envíenmelo ese día, porque necesito tener el dato de las notas para ver si
pudieron superar la que ya tenían o qué pasó, ¿verdad? Por favor, hágame llegar ese dato este día a más tardar, en la tarde o no sé, cuando ustedes tengan tiempo, pero que sea hoy, por favor. Y luego, pues, no sé si ustedes tienen algunas preguntas, no sé, sobre algo o todo está bien. Nada más con la tarea. Ah, Con los ejercicios de la tarea. No puedo hacer el uno. Pero como ahí nos da, por ejemplo, está el literal B que dice F menos 2. Entre paréntesis está el menos 2, ¿verdad? Menos 2 F de 8 sobre 0. Entonces ahí la verdad que no sé qué hacer. ese es ¿cuál número? El ejercicio 1, en donde nos da, es que nos pide varios literales. Está que dada Y es igual a menos 5 más 1 menos con codominio de el intervalo abierto en menos 3 y cerrado en 8. Y hay que determinar el ámbito de la función. Pero eso ya el ámbito sí, más o menos tengo claro que es. Pero luego está el literal B que dice F de menos 2 menos 2 F de 8 sobre 0. No sé si solo es una gráfica o cómo es lo que vamos a hacer. Miren, tengo orejas igual que tú. Esa es la actividad 3 me dice, ¿no? Sí. Tengo que impedir que lo encuentres porque lo quiero para ti. Son los ejercicios que se encuentran en la autoevaluación, ahí en el libro. Están en la página, ya le digo. En la página 183. 183. Déjenme ubicarme. El B, dada la función, con codominio de menos 3 a 8, dice, determine el ámbito de la función. Y luego en el B es la... Sí, el B. No, la verdad que todos esos literales no. Vaya, en el B, lo que dice es que va a evaluar la función. Debe evaluar la función en menos 2. Aquí. Sí.
y luego va a evaluar la función en 8. ¿Verdad? Y luego se evalúa en 8. Sí, y ahí como antes del f de 8 tiene un -2, entonces ese 2 debe ir multiplicado por el resultado que obtenga de evaluar la función en 8. Y ¿Y luego ese 0? el denominador le dice que lo va a dividir entre la función evaluada en 0. En este caso sería 1/9, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Y eso sería todo. Es que va a evaluar en -2, en 8 y en 0. Y luego lo va a sustituir aquí en lo que le dice literal B y ya va a tener. Bueno. En el caso del C, va a evaluar en 2 más H. La X que aparece en la función la va a sustituir por 2 más H. Este debe ser el desarrollo necesario para encontrar un resultado. Luego, la va a evaluar también en 2. ¿Verdad? Y luego la va a ir dividiendo en H, de tal manera que al final la H que aparece en el denominador Yo no le escuché lo último que me dijo. vaya, Dividir en H. es que la H que aparece como denominador se le debe cancelar con alguna que le va a aparecer en el numerador. En el numerador. Es correcto, se le debe cancelar. Mañana me da mareo, traigo ganas de vomitar. Y luego la D, pues igual, ¿verdad? Evaluar en X. Y bueno, esa X es la de la función original. Y luego evaluar en -1, hacer la resta de las dos. Y luego dividir entre X más 1, que probablemente el X más 1 que esté en el denominador también tienda a cancelársela en algún momento. Podría ser, pero podría ser también que no. Pero en el C sí, la H de seguro se le va a cancelar. Bueno, cualquier cosa envíenme captura o preguntas sobre lo que están trabajando y lo vemos. Bueno, gracias. Bueno, pues entonces cuídense y nos veremos el lunes, si Dios quiere, ¿verdad? En la tutoría de repaso. Bueno, muchas gracias, Lick. Feliz tarde a todos. Bueno, feliz tarde a todos.